Tuvo problemas el equipo de C5N que estaba haciendo la cobertura del conflicto en Ucrania. Gabriel Michi y Leo Darré estaban dentro del territorio ucraniano. Les costó entrar, pero finalmente estaban trabajando dentro del país, haciendo un registro, fíjense ustedes, en esta ruta. Cuando fueron retenidos, ya contaba Gabriel en este video que era difícil grabar porque permanentemente impedían que eso suceda por cuestiones de seguridad. Primero fueron retenidos por el ejército y después fueron interrogados, entrevistados, todo entre comillas, por el servicio de inteligencia ucraniano. La historia termina con la intervención de la embajada y la Cancillería argentina y el camarógrafo Leo Darré, que vive en esa zona desde hace muchos años, no particularmente en Ucrania, pero sí en esa zona, fue deportado a Polonia y Gabriel Michi pudo salir finalmente a Polonia, donde ahora sí están sanos y salvos. Pero imaginen ustedes la angustia que han vivido sus familias, la preocupación que nosotros hemos vivido después de saber que durante 24 horas prácticamente no hubo contacto directo con ellos y que fue a través de terceros saber si estaban o no en una situación cómoda o en todo caso si corrían algún tipo de riesgo. Pero ahora sí podemos saber exactamente qué pasó porque ahora sí podemos retomar contacto otra vez con Gabriel Michi, ahora desde Polonia. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ahora un poquito más tranquilos, por suerte. Ya estamos aquí en Polonia, sanos y salvos, por suerte, después de más de un día de un momento muy duro, muy difícil, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte del ejército ucraniano y también de los servicios de inteligencia ucranianos, y que, bueno, finalmente, por el accionar de la Cancillería argentina, pudimos salir finalmente de Ucrania. Ahora ya estamos en Polonia y en definitiva con una sensación bastante amarga por haber tenido que dejar una cobertura que veníamos realizando desde hace muchos días de la guerra y los bombardeos rusos sobre Ucrania, con el drama humanitario que se está generando y con la difícil situación que se vive en toda esta zona, ¿no? La verdad es un trago muy amargo que empezó simplemente por una cuestión periodística, que si querés te cuento los detalles. Nosotros el día de, ya me perdí, creo que fue el día de ayer, no, antes de ayer, nos enteramos que había habido bombardeos rusos. Nosotros estábamos en la ciudad de Lviv, ¿no? En el sudoeste, centro-oeste en realidad de Ucrania. Nos enteramos que había habido bombardeos en Ivano-Frankivsk, así se llama la localidad, a unos 130, 140 kilómetros del lugar donde estábamos. Como periodistas que somos, fuimos a buscar la información a ese lugar. En el medio hicimos algunas salidas para el canal. Cada vez que parábamos en un lugar, venía o el ejército o la policía a preguntarnos qué estábamos haciendo. Ustedes vieron ahí una pequeña grabación de un backstage de cuando nosotros estábamos yendo hacia ese lugar. Llegamos hasta esta localidad que fue bombardeada. Sabíamos que lo bombardeado era un aeropuerto mixto, civil, que usaban civiles y militares, por lo tanto no tiene, al ser un aeropuerto civil, no tiene las cuestiones de seguridad en cuanto a imagen que sí tiene un aeropuerto militar. Cargamos nafta en ese lugar y pusimos en el GPS aeropuerto, ¿no? El aeropuerto, para que nos guíe hacia el aeropuerto. Nos lleva, en el camino nosotros fuimos filmando, registrando las imágenes, estaba casi todo nevado, digamos, y contando un poco el backstage hacia dónde estábamos yendo y demás. Llegamos en un momento a un aeropuerto, llevábamos el camarógrafo, la cámara estaba en el baúl en ese momento, el camarógrafo estaba filmando con el celular. Llegamos al aeropuerto y ahí, cuando nos dimos cuenta que solamente había naves militares, apagamos la filmación, porque no se puede filmar objetivos militares, ¿no? Pero fue a donde nos llevó el GPS. Entonces bajamos del vehículo para hablar con los oficiales que estaban ahí, contarles
que nosotros teníamos un auto todo identificado de prensa, ¿no? Con leyendas de prensa en todos lados, en el capot, en las puertas, carteles de prensa por todos lados, y bajamos para preguntarles a ver acerca de si ahí había sido el bombardeo, si nosotros íbamos a poder hacer la cobertura periodística en el lugar, es decir, pidiendo autorización básicamente. En ese momento nos dijeron que no, que esperemos unos minutos, que iba a venir un oficial porque no hablaban inglés los que estaban allí, o había uno que hablaba pero poco. Bueno, y al rato llegó un grupo comando de más de 20 personas que nos rodearon. Le explicamos todo, previo a esto obviamente nosotros mostramos todas nuestras identificaciones, es decir, el pasaporte argentino. Nosotros no estábamos solos, aparte habíamos ido al lugar con una colega argentina muy prestigiosa, muy respetada, porque es quizás la periodista que más guerras ha cubierto en la Argentina, que es Karen Marón, ¿no? Éramos nosotros dos y Karen. Entonces, en ese momento, nosotros presentamos toda nuestra documentación, tanto los pasaportes como las acreditaciones de prensa, como también las cartas del canal que nos mostraban como que éramos los enviados especiales de C5N a cubrir este conflicto. Bueno, aún así llamaron a un superior, se suponía, y vino un grupo comando como de 20 personas que nos rodearon, todos con ametralladoras, armas largas y demás. Nos dijeron que nosotros no podíamos estar ahí, le explicamos la situación, nos empezaron a interrogar primero ahí en el exterior, le mostramos que el GPS nos había llevado a ese lugar. Ellos medio como que dijeron que ese era un lugar secreto, que no podía aparecer en el GPS, y les mostramos y se dieron cuenta que sí, que era el primer aeropuerto que aparecía en el GPS en ese lugar. Entonces, bueno, y dicen que nos íbamos a tener que ir a declarar, a tener un interrogatorio a un lugar. Nosotros fuimos, a Leo, al camarógrafo, lo llevaron en una camioneta del ejército. Karen conmigo fuimos en nuestro vehículo, con un hombre armado, un oficial armado dentro de nuestro vehículo, como para garantizarse ellos que nosotros no nos escapáramos, que no íbamos a hacerlo. Nos llevaron a un edificio después de varias vueltas por la parte de atrás. Nos hicieron entrar allí. Un hombre que era el que mejor hablaba inglés, era el que oficiaba como traductor, porque el resto solo hablaba ucraniano. Ese hombre nos explicó en principio de buena manera por qué nos habían llevado ahí, que tenía que ver con que ese era un lugar que no se podía filmar. Nosotros explicamos que no era la intención filmar en ese lugar, que habíamos ido a pedir permiso. Nos preguntaron si nosotros nos habíamos acreditado ante Ucrania como periodistas, y nosotros lo habíamos hecho el trámite. Todavía no nos había llegado la acreditación, pero estaba la certificación de que habíamos hecho el trámite, y nos llegó la certificación después de que nos echaron del país. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, lo cierto es que en ese lugar nos tuvieron 10 horas. Trajeron a un capo de los servicios de inteligencia para interrogarnos de muy mala manera. Particularmente se ensañaron con nuestro camarógrafo, que es argentino, pero que vive en Rusia, y lo trataron como si fuese un espía directamente. Nos borraron cualquier cantidad de imágenes que no tenían nada que ver con lo militar. Nos borraron casi todas las imágenes que habíamos registrado, que eran de rutas, que eran de lugares que no tenían ningún tipo de situación vinculada con la seguridad. Nos agarraron los teléfonos, nos intervinieron los teléfonos, bajaron todo el material que nosotros teníamos de los teléfonos, le sacaron fotos a las fotos que nosotros teníamos de nuestras familias, nos incomunicaron durante todo ese tiempo. Yo veía que sonaba el celular y no lo podía atender. Nos aclaraban igualmente que estábamos en calidad de testigos, que no estábamos ni detenidos ni nada por el estilo, pero no nos dejaban hablar con nadie. Nos trataron muy mal. No nos pegaron, por suerte, pero sí nos trataron muy mal durante todo ese tiempo, desconfiando permanentemente. Nos revisaron nuestros llamados, nos revisaron con quiénes habíamos hablado, nos interrogaban por cada uno de los contactos que nosotros habíamos tenido en Ucrania. Lo más humillante para nosotros, lo más molesto, es cómo revisaron el celular y se hicieron copias de nuestros celulares con fotos familiares, con contactos que uno tiene como periodista y demás. Bueno, la cuestión es que después todo se fue inclinando contra
particularmente nuestro camarógrafo. Todos los interrogatorios tenían que ver con que él vive en Rusia, aunque hace 4 años aproximadamente, pero él es argentino, trabaja para cadenas internacionales, sobre todo del Reino Unido, no trabaja para Rusia, no trabaja en Rusia. Y medio como que lo que querían sugerir es que nosotros estábamos haciendo una tarea de espionaje. En el medio pasó que en un momento quien se da cuenta de que algo irregular estaba pasando es Gabriela Karchak, que justamente yo estoy con un celular de la empresa que es de ella y tiene geolocalización, y al ver que yo no estaba teniendo salidas al aire durante un tiempo, se preocupa y ella misma geolocaliza donde estaba, se da cuenta que es un edificio ubicado en esta localidad que les manifiesto, Ivano-Frankivsk, y ahí avisa a las autoridades del canal que rápidamente empiezan a actuar, tanto Carlos Infante como Jorge García, el director del canal, como también Nacho Vivas, que llaman a la Cancillería Argentina. Allí interviene el canciller Santiago Cafiero y otros funcionarios. Dan intervención a la embajada tanto de Argentina tanto en Ucrania como en Polonia, y a partir de eso bueno, se genera toda una movida que, decíamos, empieza con lo de Gabriela. Si Gabriela no se hubiese dado cuenta que nosotros estábamos fijos en un lugar, quizás no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Lo cierto es que, bueno, rápidamente acciona toda la empresa, todo el canal, y a partir de ahí, bueno, en un momento Gabriela me llama insistentemente. Pregunto si puedo atender, me autorizan a atender, pero que solo hable en inglés. A ella le llama la atención que hable en inglés. Después de esto, bueno, lo que pasó es que en un momento ellos, como desconfiaban de todo lo que nosotros le contábamos, habían visto que en mi WhatsApp tenía un mensaje escrito en ucraniano que decía: en 15 minutos estamos ahí. Y era una pavada, era que nosotros habíamos reservado un departamento para quedarnos en el Lviv, y la dueña de ese departamento nos escribía en ucraniano, entonces yo le respondía en ucraniano. Entonces desconfiaban hasta de si yo hablaba o no hablaba ucraniano. Bueno, la cuestión es que en el medio, como yo les tenía que mostrar en mi celular de qué se trataba esa comunicación, yo veo que hay un mensaje de la Cancillería Argentina. Perdón que voy a agarrar el celular, sí, porque dale. No quiero errarle con ningún nombre, perdón por esto que sé que queda desprolijo. Y era un mensaje de Ana Laura Cachaza, que es la directora de Asuntos Consulares de la Embajada de la Cancillería Argentina, que me dice que están trabajando, que me pregunta si estamos bien. Yo le expliqué que les pido autorización a ellos. Le digo: miren, me están llamando del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. ¿Puedo atender? ¿Puedo contestar? Me permite, después de dudar bastante tiempo, me dicen sí. Entonces le contesto que estoy bien, le explico dónde estamos. Me dice, ella me aclara que tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, como también las embajadas argentinas estaban intervinieron directamente las embajadoras Ana María Ramírez y en el caso de la embajada argentina en Polonia, y Elena Leticia Mikusinski, que perdón, lo dije mal, es Mikusinski. Yo la conocí como Ana María y como Elena, porque la verdad tuvieron un trato muy deferencial hacia nosotros, muy humano, y eso fue un poco lo que ayudó a destrabar todo. Cuando yo les hablé a estos funcionarios de que se estaba interviniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y se estaba comunicando, ahí les cambió la cara. Se pusieron una cara distinta. Antes era una cara de rigor marcial, si se quiere, y de interrogatorio tipo KGB, digamos, por más que le moleste, ¿no? Esto ahora les cambió la cara cuando yo le dije: está interviniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí como que empezaron a hablar entre ellos, obviamente en ucraniano nosotros no entendíamos. Y en un momento me llega una comunicación de la embajadora argentina allí en Ucrania. Le pregunto si puedo atenderla, les pregunto, me dicen que sí.
atiendo. Ya habían pasado más de 8 horas de interrogatorio en ese momento, o 7 horas.